nombre es Carlos Carmona y voy a ser vuestro profesor a lo largo de de este curso de criminalística policial que iniciamos hoy. Eh, a lo largo de este curso vamos a ir recorriendo un camino a través de las partes o de las fases fundamentales que sigue la criminalística para los policías y empezaremos hoy con la lección o con el tema de fundamentos para continuar con la identificación, la inspección ocular técnico-policial, la balística forense, el análisis conductual y el perfilamiento criminal y finalmente el reflejo documental y la evaluación del delito. Como os he dicho, hoy empezamos con el tema uno, pero en todos los temas vais a encontraros una serie de materiales que consisten fundamentalmente en el propio tema del, o sea, el tema uno, en este caso, fundamentos. Tenéis también un podcast que os recomiendo que escuchéis, no es excesivamente largo y la verdad es que ilustra bastante bien lo que se explica en el tema de una forma rápida y yo diría que muy interesante. En el caso del tema de hoy es la ciencia tras el mito del CSI, ahora veremos por qué. Vais a tener también disponible estas clases que podéis ver cuando queráis y que podéis reproducir tantas veces como necesitéis. Y finalmente, en cada tema hay un cuestionario de autoevaluación que no es obligatorio, pero que es muy simple, tiene 10 preguntas, pero que os recomiendo hacer porque probablemente os ayude a fijar los conocimientos que habéis ido adquiriendo a lo largo del tema. Como he dicho, hoy vamos a hablar de fundamentos y como bien, o sea, tal y como se indica en el título de la presentación, pues la criminalística es la ciencia de la verdad. Nuestra misión no es simplemente capturar delincuentes, sino realizar un viaje técnico y riguroso desde el caos aparente que nos podemos encontrar en una escena del crimen hasta la absoluta claridad necesaria en el estrado judicial. La criminalística es una ciencia que en principio debe de responder a las preguntas fundamentales que debe plantearse todo investigador, ¿no? Esas 6 preguntas de oro son: ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? Y con qué herramientas o con qué métodos o con qué medios lo hizo, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que la criminalística, en su definición técnica, es una disciplina técnico-científica, jurídica y metodológica, y su objetivo es aplicar las ciencias naturales, como pueden ser la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, para analizar evidencias y reconstruir el delito desde el principio hasta el fin y responder, como hemos dicho, a estas preguntas. Eh, hay una confusión bastante común que es la de confundir la criminalística con la criminología y son totalmente diferentes, ¿vale? Bueno, no totalmente diferentes, tienen puntos en común, pero se diferencian en lo fundamental. Podríamos decir que de alguna manera la criminología es el bosque y de ahí la diapositiva y la criminalística es la hoja en ese bosque, ¿no? Eh, eh, Se diferencian en su objeto, porque la criminología estudia el delito, al delincuente, a la víctima, el control social, mientras que la criminalística lo que estudia es el hecho material, los indicios y las evidencias físicas tangibles de ese hecho concreto. Se diferencian también en la finalidad, porque lo que hace la criminología es intentar conocer las causas de la conducta para prevenir y establecer políticas criminales, ¿no? Que guíen a intentar evitar ese delito. Mientras que la finalidad de la criminalística es investigar aplicando el método científico y poder aportar así pruebas irrefutables ante la justicia.
Se diferencian también en su naturaleza, ya que la criminología es una ciencia social enfocada en el comportamiento humano, mientras que la criminalística es una disciplina forense objetiva que identifica a autores y recrea hechos. La criminalística, bueno, podríamos remontarnos tanto como quisiéramos hacia atrás en la criminalística. De hecho, podríamos ir hasta el código Hammurabi o incluso anteriormente, ¿vale? Pero lo cierto es que, por ejemplo, si tomamos, no, o sea, no siempre la criminalística, bueno, primero no se la conocía por ese nombre, pero no siempre ha sido algo científico, ¿no? Podríamos hablar de una etapa que podríamos llamar mágica, donde bueno, pues realmente se confiaba, era una época de superstición, donde el juicio se realizaba pues mediante ordalías o juicios divinos, para que os hagáis una idea, una de las maneras de determinar si una persona era culpable o no de un, o no de un delito, era que los sumergían por ejemplo, en agua helada y si el agua, es decir, si flotaba, quería decir que el agua lo rechazaba y por lo tanto ni siquiera el dios del agua quería tener a un delincuente en su interior. Por lo tanto, era culpable, ¿no? Pero si efectivamente se hundía, pues efectivamente se pensaba, oye, el dios del agua lo ha cogido, luego este hombre no era culpable. No era culpable, pero se ahogaba igualmente helado debajo del agua, ¿no? Otra forma de conseguir confesiones, etcétera, etcétera, ya sabéis que era la tortura. Bueno, pues ahí está la Inquisición como muestra, ¿no? Y lo cierto es que esto fue evolucionando y podríamos hablar que a continuación hay una época que podríamos llamar equívoca, ¿no? Esa época empieza a tener unos rasgos científicos donde se convocaba a los que podríamos llamar protoperitos, ¿no? Eran los profesionales de determinadas ramas que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, el carnicero podía decir si una sangre era humana o no, o el fabricante de armas podía decir si una herida podía haber estado causada por un arma o no, ¿no? Y luego yo creo que ya podemos, a partir del siglo XIX, cuando podemos hablar de la verdadera criminalística, ¿no? Ahí empiezan a nacer las ciencias forenses, se aplica ciencia pura a la criminología y podríamos decir que la ciencia se pone la bata de detective. Eh, no nos vamos a detener en el temario, tenéis gente, quiero decir, gente que ha sido realmente importante en la historia de la criminalística, pero no me gustaría dejar pasar el tema sin mencionar cuando menos a estos cuatro. En primer lugar, tenemos a Vidocq. Vidocq, que en sus orígenes fue un delincuente, y os recomiendo, si tenéis oportunidad, que leáis algo sobre él, pero creó la Sûreté francesa y resolvieron un montón de casos aplicando ciencia en la investigación criminal, ¿no? Por ejemplo, utilizaron los primeros moldes de yeso, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego hay que hablar de Jean Gros, es considerado el padre de la criminalística y de hecho acuñó el término. Eh, Jean Gros era juez y lo que el hombre pensó es que de alguna manera los jueces no estaban preparados para entender el lenguaje de los detectives. De alguna manera él tenía la sensación de que la judicatura necesitaba conocer más el hecho criminal y entender las ciencias que daban explicación al hecho criminal. Y ese conjunto de ciencias acuñó el término criminalística para describir. Luego también hay que citar a Bertillon. Bertillon es ideó un método, el bertillonaje, podríamos considerarlo el padre de la antropometría forense, y lo que hizo es que mediante determinadas medidas corporales, 11 en concreto, proponía él, generaba una ficha que permitía identificar a un delincuente más allá de toda duda, ¿no? Y por lo tanto creó la ficha policial. Y finalmente no se puede hablar de criminalística sin citar a Lockhart. Lockhart fue el que
ideó el principio de intercambio, luego hablaremos de los principios de la criminalística, pero el tercer principio de la criminalística es el de intercambio. Y es muy importante porque lo que viene a decir es que todo autor deja, o quien ha cometido un delito, deja algo en la escena y se lleva algo de la escena. Y esa es la base de la investigación criminalística. ¿Qué utiliza la criminalística como herramienta? ¿No? ¿Cómo funciona el método científico policial, puramente dicho? Pues a través de 4 fases, ¿no? Tenemos una primera fase que es la de observación, donde tenemos una inspección minuciosa, metódica y acotada del lugar de los hechos, y utilizamos la escena como una fuente de información. Con esa información que hemos recolectado en la escena, lo que hacemos es elaborar hipótesis y esas hipótesis que son lógicas a partir de los datos que hemos tenido, lo que hacemos es experimentar con ellas, experimentar si pueden haber ocurrido los hechos o no, como los habíamos previsto en nuestras hipótesis, descartamos aquellas que no funcionan y lógicamente nos quedamos con aquellas que sí, en un apartado que podríamos llamar de conclusiones, donde se produce la extracción probatoria, es decir, transformamos eso que teníamos como dubitado en algo que está absolutamente indubitado. La criminalística no trabaja sola, claro, o mejor dicho, se alimenta de un montón de ciencias. Podemos citar la medicina legal y la patología forense, ¿no? Donde, bueno, pues podemos, si tenemos cosas tan importantes como la causa de la muerte o cómo se han producido y cuáles son las lesiones corporales, pero claro, no podemos olvidarnos de la dactiloscopia, ¿no? O no podemos olvidarnos de la antropología o de la entomología, que por ejemplo sabemos que en un momento determinado nos ayudan a determinar la data de la muerte de un cadáver, ¿no? Por el tipo de insectos que tiene, o la balística, que veremos en el tema 4, o la documentoscopia, ¿no? Para saber si un documento es el original o no, o si ha sido falsificado. ¿Qué decir de la toxicología? Que es todo un mundo. Si alguien tiene interés por los venenos, hay un libro, el Orfilia, que es absolutamente espectacular. Eh, pero es verdad que tiene su importancia la historia de los venenos y ha habido algunos crímenes muy importantes que se han cometido con veneno. Y desde luego tenemos que hablar de la genética. Claramente la genética vino a revolucionar el mundo de la criminalística porque estableció con una certeza prácticamente absoluta quién o qué o a quién pertenecía el ADN que podíamos encontrar en una escena. Hemos dicho antes que la criminalística tenía 7 principios, y así es, ¿no? El primero es el principio de uso, es decir, siempre que se comete un delito, normalmente intervienen determinados agentes que pueden ser mecánicos, químicos, biológicos o del tipo que sea. Ese es el principio de uso. A continuación viene el principio de producción eh, eh, o sea, con la creación inevitable de rastros que han provocado esas herramientas o eso que hemos utilizado, que hemos usado con el primer principio. El tercer principio, como ya dije, es el de intercambio de local, ¿no? Que lo que viene a decir es que todo contacto deja rastro. O sea, el autor se lleva algo de la escena del crimen y deja algo en la escena del crimen. Y eso es la base de la investigación criminal. A continuación tenemos el principio de correspondencia, es decir, podríamos hablar que buscamos la pareja de baile. Esta herida puede haber sido causada por este arma o este proyectil o esta bala ha viajado a través o dentro de este cañón, ¿no? Con todo eso, lo que hacemos es, utilizamos el principio de reconstrucción. Es decir, montamos el puzzle con todas las evidencias que hemos ido encontrando y
lo que hacemos es reproducir de forma en 3D, podríamos decir, reproducir los hechos tal y como ocurrieron originalmente. Y luego, con eso, como hemos dicho antes, también tenemos el principio de probabilidad, es decir, construimos hipótesis y decimos esto puede haber pasado de esta o de esta otra manera, ¿vale? Y finalmente, una vez que descartamos algunas de las hipótesis que hemos generado, lo que llegamos es al principio de certeza. Ahí es donde tomamos o tenemos lo que ocurrió realmente. Me detengo ligeramente en el principio de intercambio de Locke porque lo que hacemos es transformar la escena del crimen de un lugar inerte a una fuente activa de información, ¿vale? Como hemos dicho, inevitablemente el delincuente se lleva algo de la escena consigo. Pues puede ser tierra, puede ser polen, puede ser fibras, puede ser cabellos, en fin, e inevitablemente deja algo suyo, que pueden ser huellas, puede ser ADN, puede ser, en fin, es especialmente importante. Luego, al final, el delincuente se convierte en su propio delator y eso es lo que convierte en algo tan importante este principio. ¿Qué hace la criminalística? Pues la criminalística lo que hace es pasar todo lo que encontramos en la escena de un crimen, que podríamos definir como un auténtico caos, y no sé si habéis estado en alguna. Yo desde luego sí, y os puedo garantizar que no, dependiendo de las circunstancias, pero puede ser espectacular. Y bueno, pues tienes un auténtico caos y lo que hacemos es pasarlo por un tamiz o por un embudo, llamarlo como queráis, y a partir de ahí vamos filtrando, aplicando el método científico, como hemos dicho, para llegar, tras las últimas pruebas que se puedan realizar en el laboratorio, etcétera, etcétera, y realizando un análisis cualitativo y cuantitativo de todo lo que hemos encontrado, al final llegamos a certezas matemáticas indubitadas. Luego, de ahí esta comparación con el embudo. Hay muchas cosas que entran, pero realmente lo que sale es la verdad pura y dura. De la misma manera que hay unos principios en la criminalística, se aplica un procedimiento metodológico. Y este procedimiento tiene 7 pasos inquebrantables. Eh, Hay que tener en cuenta que cualquier error que podamos cometer en alguno de los pasos necesariamente va a destrozar el método, ¿vale? Y lo va a hacer inválido. Eh, lo- el procedimiento tiene distintas fases. La primera, como hemos dicho, bueno, no lo hemos dicho, perdón. La primera es la de protección. Es absolutamente necesario proteger la escena, evitar contaminaciones cruzadas o contaminaciones que puedan venir del exterior. Hay que hacer un control de acceso rígido donde solamente los investigadores puedan estar en la zona acotada, etcétera, etcétera. A continuación, procedemos a la observación, a la fijación, a la recolección, al suministro y traslado al laboratorio y finalmente a una fase de análisis en el laboratorio. Y hasta aquí 6 de los 7 pasos del principio. El séptimo es la cadena de custodia, que es tan importante como cualquiera de los otros 6. Si se rompe la cadena de custodia, también contamina el resto de los pasos. Luego tenemos la protección, donde lo que hacemos es asegurar y aislar y evitar cualquier alteración de las pruebas con un control de acceso estricto, como hemos dicho. Hablaremos más de esto en la inspección ocular técnico-policial, como también hablaremos de la observación, que es una búsqueda metódica y una observación minuciosa para detectar la presencia de cualquier tipo de indicio. A continuación, muy importante es la fijación, es decir, antes de tocar nada, lo primero que tenemos que hacer es tomar fotografías, hacer croquis, marcar con marcadores cada uno de los indicios que encontramos, es decir, lo fijamos documentalmente, ¿vale? A continuación, lo que tenemos es una recolección, que es una recolección que tiene que ser técnica y ordenada, ¿vale? Y se preserva necesariamente la integridad de cada uno de los indicios.
A continuación, lo que hacemos es embalar y enviar a donde corresponda, al laboratorio de balística, al laboratorio forense, a donde corresponda. Cada uno de los indicios que hemos embalado, ya veremos en la inspección técnico ocular de qué manera se produce este embalaje, que también tiene su importancia. Y a continuación hay un análisis, es decir, se aplica el procedimiento científico y se extrae de todos esos indicios la información concluyente sobre cada uno de los campos, bien sea la balística, la química, la genética o el que corresponda. Y luego después, todo esto tiene que estar protegido por la cadena de custodia. ¿Qué supone la cadena de custodia? Pues un registro ininterrumpido eh, de qué ha ocurrido con cada indicio, quién ha estado en posesión de ese indicio, cómo lo ha manejado y para qué, es decir, qué ha hecho con él, y todo esto tiene que quedar registrado documentalmente. Para que cualquier indicio se convierta en prueba en la fase del juicio oral, tiene que tener validez legal. Y eso desaparece si la cadena de custodia se rompe. Se anula la prueba más consistente científicamente si en algún momento alguien ha podido alterar esa prueba, ¿vale? Y por lo tanto, la cadena de custodia lo que hace es asegurar que la evidencia que llega al estrado es exactamente la misma que se recogió en la escena del crimen. Luego, y aquí sí que, por ejemplo, esto lo explica muy bien en el podcast que os recomiendo, como he dicho, que escuchéis, es breve, creo que os va a gustar. Pero esto desmonta un poco, y de ahí la diapositiva original, ese mito del efecto CSI, ¿no? Que parece, bueno, pues que ahí hay una magia instantánea, que los resultados de ADN están en segundos, que hay un superinvestigador que lo hace todo, procesa la escena, interroga, analiza los indicios, en fin, se mete en el laboratorio y se pone la bata blanca y también hace, en fin. Y con eso llega a una certeza absoluta, sin ningún margen de error, vamos, en un capítulo para entendernos. Mientras que la realidad no es esa, claro. La realidad es que detrás de cualquier investigación hay equipos multidisciplinares muy amplios, químicos, balísticos, genetistas, etcétera, etcétera. Hay un análisis riguroso que tiene unos tiempos de laboratorio que son inevitables, porque es así, quiero decir, no hay forma de evitar esos tiempos, y luego es un proceso absolutamente riguroso donde cualquier contaminación destruye el caso de forma total, ¿vale? Para explicar un poco el método científico, bueno, es un ejemplo muy simple, pero he intentado buscar uno y he elegido este de una tienda de electrónica que está violentada por la noche. La puerta trasera está forzada con una herramienta que aparece en el lugar, hay huellas de calzado en el suelo, falta el efectivo de la caja, y en el barrio a la salida de la tienda hay una cámara exterior, ¿vale? Luego eso es lo que encontramos y eso es lo que vemos. Tenéis el caso más detallado en el temario. A partir de ahí establecemos hipótesis, como hemos dicho. Entonces decimos, bueno, pues ha sido un solo ladrón que pasaba por allí y ha pensado, voy a robar la tienda esta de electrónica. O se trata de un grupo organizado que se ha dividido las tareas y que efectivamente iba a robar, ya tenía planificado robar en esa tienda de electrónica. Y otra posibilidad es que, bueno, pues que el dueño del establecimiento tenga problemas económicos y haya decidido fingir un robo para cometer fraude al seguro y así poder cobrarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues experimentamos de esas hipótesis que hemos ido generando, vemos cuáles pueden ser. Por ejemplo, vemos que hay huellas dactilares que no coinciden con el dueño, con las del dueño, y sí coinciden con algunas personas que tenemos fichadas por cometer este tipo de delitos, ¿no? Vemos que el destornillador que hemos hallado se corresponde con las marcas que tiene la puerta y además se corresponde con las que hemos encontrado en otros robos. Vemos que la cámara exterior capta a dos individuos saliendo y que se montan en un vehículo que se da a la fuga. Y además hemos hecho una auditoría interna financiera, una auditoría financiera de la empresa que descarta que el propietario tenga deudas ni problemas económicos. Por lo tanto,
¿Qué hacemos? Pues descartamos aquello que no pues se descarta, por ejemplo, el fraude interno de forma concluyente. Como hemos visto salir a 2 personas, se descarta el robo por parte de una persona y, por lo tanto, tenemos un robo confirmado por un grupo organizado, mínimo 2 personas, probablemente 3 con el que conducía, y tenemos la certeza de las huellas dactilares y el vehículo ha estado implicado en otros robos, por lo cual se cursan órdenes de captura inmediata y el caso se cierra a conciencia. Luego, eso es lo que hace la criminalística, aplicar el método científico. Pero si hemos aplicado el método científico y no somos capaces de trasladarlo al juez, tenemos un problema serio. Entonces, el destino final de todo esto es un documento o un conjunto de documentos. Puede ser un acta, en el caso de la Inspección Ocular Técnico Policial, puede ser un atestado, puede ser o puede ser un informe pericial, ¿no? Y lo que hace el informe pericial es traducir al lenguaje de la justicia lo que la ciencia ha descubierto. Por tanto, el informe pericial no es solo papel, es el entregable definitivo de la criminalística y es el momento exacto donde los indicios físicos, una vez que han pasado por todo el rigor del laboratorio, etcétera, etcétera, se convierten en evidencias procesales irrefutables y que están listas para el estrado. Un documento de estas características necesariamente tiene que tener una estructura, ¿no? Y esa estructura necesariamente recoge también, pues primero una identificación de la autoridad del perito, de la autoridad que solicita ese informe pericial, del caso, o sea, de las referencias del caso, el contexto de los hechos que se están investigando. Necesita necesariamente de una metodología, es decir, tenemos que explicar qué técnicas, qué pruebas, cuál es su rigor, de manera que se haga que la prueba sea reproducible e irrefutable. A continuación viene lo que podríamos llamar el cuerpo y análisis del informe, donde se describen todos los hallazgos que se han hecho y se explican las evidencias estudiadas. Aquí es muy, muy importante que no haya valoraciones subjetivas. El perito no debe hacer ningún tipo de valoración subjetiva. Y finalmente tiene que haber unas conclusiones, es decir, un veredicto técnico que sea claro, categórico e imparcial, eh, diseñado para que un juez lo comprenda. Uno podría pensar, bueno, pues ya está hecho todo en la criminalística, no. Lamentablemente la delincuencia siempre va un paso por delante de la sociedad, incluso por delante de la policía. Y eso quiere decir que hay nuevos desafíos, ¿no? Todos conocemos ahora los deepfakes, la web oscura, los delitos y las estafas, que además tienen una particularidad, que es que no hay una presencialidad necesaria por parte del delincuente. Puede cometer el delito desde cualquier parte, ¿vale? Pero sí que existe una constante. O sea, no importa cómo avance la tecnología criminal, si el investigador aplica de forma rigurosa los principios científicos y metodológicos, ese sigue siendo el único camino hacia la verdad material, ¿vale? Por lo tanto, el camino es ese, saber ver con los ojos y con la razón, mirar a través de los instrumentos tan avanzados como podamos, y esa es la clave fundamental que debe regir nuestro criterio como investigadores. En resumen, la criminalística es el puente que traduce el lenguaje mudo de la evidencia en la voz irrefutable de la verdad judicial. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.